Bueno, esta es una breve introducción teórica de lo que es la transformada de Laplace. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos una variable t que es real y una función t que es 0 para todo t menor a 0. Y lo que tenemos entonces es que la transformada de Laplace de f de t la vamos a llamar f de p y se define como la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos p por t diferencial t. Eh, bueno, esto es como si fuera una extensión de la transforma de Fourier, ¿no? Bastante parecido, solamente que acá P es complejo. Y de hecho las propiedades van a ser bastante parecidas también. Primero, linealidad. Dadas dos funciones, f1 y f2, que multiplicadas por la función de Heaviside se transforman en f1 de p y f2 de p, lo que vamos a tener es que una combinación lineal de esas funciones, o sea, a por f1 más b por f2, todo eso por la h de t, se va a transformar en a por la f1 de p más b por la f2 de p. Después, esto es muy importante, porque lo usamos siempre. Desplazamiento del original. Condición, que P tenga la parte real positiva. Entonces, si la parte real de P es positiva, tenemos que f de t menos a por h de t menos a se va a transformar en e a la menos ap por f de p. ¿Esto qué es? Es el desplazamiento del original, o sea, acá de bruta manera lo que estamos haciendo es correr el cero este, o sea, la integral en vez de ser de 0 a infinito pasa a ser de a a infinito. Entonces, nada, va por ahí. Y que la parte real de P sea mayor a 0 es importante porque si no, cuando se evalúa el límite, no se asegura que dé 0. Bueno, después tenemos el desplazamiento de la transformada, que es algo parecido. De vuelta, la parte real de P tiene que ser mayor a 0, pero ahora lo que tenemos es una exponencial en la función, o sea, e a la at por nuestra función. Eso se va a transformar en f de P menos A. Noten el parecido, ¿no? Acá tenemos t menos a y e a la menos ap, y acá tenemos e a la at y p menos a. Después, ¿qué más tenemos? La derivada del original. Nos dice que si f de t es de orden exponencial y existe el límite cuando t tiende a 0 más de f de t, y coincide con f en 0 más, vamos a tener que f' de t, o sea, la derivada primera de t, de la derivada primera de f de t, siempre por h de t en todos lados, se va a transformar en p por f de p menos este límite, o sea, f en 0 más. Esto también es muy importante porque acá lo que vemos es que acá lo que tenemos es una ecuación, o sea, si acá esto lo tuviéramos igualado a algo, acá lo que tenemos en definitiva sería una ecuación diferencial y lo pasamos a algo algebraico, porque ya no hay derivadas acá, simplemente multiplicación, p por la función y una constante. Bueno, después está la generalización, porque estoy solamente con la derivada primera, pero está la generalización, dice así, f de t también es de orden exponencial y existe el límite de la derivada iésima de f de t cuando t tiende a 0, y lo vamos a llamar f iésimo en 0 más. Entonces f enésima de t se va a transformar en p a la n por f de p menos la suma de i igual 1 hasta n de p a la n menos i por la derivada i menos unésima evaluada en 0 más. Acá este más me parece que debería estar ahí arriba, pero bueno, se entiende igual. Noten cómo siempre nosotros a lo bruto es como si estas sí se cancelaran y tuviéramos si sumáramos estos, si bien esto es una potencia y esto es una derivada, si sumáramos esto nos daría siempre n-1. Acá tenemos n y acá esto nos daría siempre n-1. O sea, si tenemos
Bueno, nada, está ahí. No voy a entrar mucho más en detalle porque ya lo vamos a hacer en los ejercicios. Después, derivada, pero ahora de la transformada. Estos eran sobre la original. Entonces, si f de t es de orden exponencial, entonces menos t por f de t se va a transformar en f' de p. Esto por ahí nos sirve para antitransformar, ¿no? O sea, si nosotros tenemos algo acá que tiene la pinta de ser la derivada de algo, eh, bueno, tenemos esto que nos sirve para antitransformar. O sea, no sirve para transformar también, pero por ahí se usa más para volver este tema. Y lo mismo, la generalización, si f de t es de orden exponencial, menos t a la n por f de t va a ser la derivada enésima de f de p. Después tenemos integral del original, f de t es de orden exponencial, entonces la integral de 0 a t de f de tau diferencial tau se va a transformar en f de p sobre p. Esto de vuelta nos sirve bastante para lo que tiene que ver con ecuaciones. Las ecuaciones podrían ser diferenciales, pero también podrían ser integrales. Y de vuelta, acá lo que vemos es cómo pasamos de algo diferencial o integral a algo puramente algebraico, multiplicaciones y divisiones. Y después está la integral de la transformada, o sea, f de t es de orden exponencial, entonces bueno, entonces no. Y existe el límite cuando t tiende a 0 de f de t sobre t. Entonces f de t sobre t por h de t se va a transformar en la integral desde p hasta infinito de f de q diferencial q. Fíjense cómo en estas dos, donde tenemos la integral, o sea, cuando nosotros integremos esto nos va a quedar una función que depende de t. Cuando nosotros integremos esto nos va a quedar una función que depende de p. Acá con un límite también evaluado en 0 y acá con un límite también evaluado en infinito, pero en definitiva esto es una función de p y esto es una función de t. Y por último, el cambio de escala nos dice que si k es mayor a 0, f de k por t por h de t se va a transformar en 1 sobre k por f de p sobre k. Bueno, esta es importante también, no es igual a esta, no es que t es k por f de t, es f de k por t. Pero bueno, nada, en definitiva este es el resumen y bueno,